Malvinas nos tiene siempre presentes y trasladamos a La Plata porque nos vamos a comunicar con Ernesto Alonso, que es integrante del CECIM, el Centro de Excombatientes de Malvinas de la ciudad de La Plata, con quien hemos dialogado ya en otras ocasiones y aquí lo tenemos en línea. Buenos días, Ernesto, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, gracias a ustedes por la comunicación. Bien, con intención de poder charlar y que puedas comentar allí justamente desde el centro, bueno, algunas novedades o referencias a varios temas, pero en principio, ¿cómo ha repercutido en estos últimos días, concretamente en esta semana, declaraciones del jefe del Defensa, el secretario de Defensa, perdón, del Reino Unido, Ben Wallace, que ha hablado de hacer frente a los matones y de alguna manera esto también consecuencia de los últimos días del año pasado del premier británico Boris Johnson, haciendo también en un mensaje cierta referencia a esta autonomía de las Malvinas, a que llaman Falkland, y bueno, ha creado un clima de alguna manera enrarecido en estos últimos días. Bueno, no se ha modificado en absoluto, digamos, la reiteración y más de estos gobiernos conservadores que en este momento están gestionando el gobierno, por supuesto, en Gran Bretaña, ¿no? Si uno revisa distintas expresiones de ministros de defensa, de jefe de la fuerza, la cuestión concreta es que ellos son un imperio que, a ver, no son amigos de los argentinos, y acá hay que poner en claro que hoy ese enclave neocolonial que sigue usurpando parte de nuestro territorio está en contra de los intereses de todos los argentinos. Entonces hay que poner las cosas en su justo término, digamos. El gobierno de Gran Bretaña no es un gobierno amigo de los argentinos, están usufructuando esta imposición por la fuerza, y hay que ponerlo en esos términos, ¿no? Desde 1833. Sí. Y por supuesto en una avanzada contundente después de la derrota militar de 1982, como siempre lo decimos, lamentablemente por esa decisión que tomó la dictadura militar, ¿no? También se han confirmado hace pocos días atrás algo que veníamos también analizando, estudiando. Nosotros siempre estuvimos vinculados a los movimientos por la paz, a la lucha contra el armamentismo y por supuesto con toda la proliferación de armamento nuclear. La presencia, digamos, han confirmado por la desclasificación de archivos que en 1982 se habían trasladado armamento nuclear al conflicto, digamos. Sí. Entender que la guerra de Malvinas se produce en plena Guerra Fría, digamos, ¿no? En ese contexto de una posible conflagración entre el bloque de la OTAN y el bloque de la Unión Soviética, y muchas de las unidades navales de la flota de Gran Bretaña estaban configuradas con armamento nuclear. Y como siempre decimos, también, digamos, en estos últimos años hay presencia de armamento nuclear con los submarinos que hacen ejercicios militares, como en su momento fue el submarino de Sestre, digo que son submarinos nucleares, sí, pero con la capacidad además de tener y portar armamento nuclear. Digamos, no nos sorprende, digo, es una actitud sostenida, beligerante, de algo que por supuesto otra vez entiendo se están retomando los caminos que nos llevan a una posición más consolidada, más firme, primero en el ámbito regional, digamos, ¿no? En toda América Latina, y después en el ámbito internacional, ¿no? Hace pocos días atrás hubo una expresión política importante de expresidentes de España que se han sumado hasta el pedido a escala global de que Gran Bretaña tiene que cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas. Sí. Digamos, si no, hay que poner en discusión también para qué sirven las Naciones Unidas, en este caso Gran Bretaña, por ser parte de ese exclusivo grupo de países que están en el Consejo de Seguridad, cuando las resoluciones les son favorables, las cumplen y las hacen cumplir a sangre y fuego, ¿se entiende? Invadiendo países, claro, matando civiles, quedándose con los recursos naturales, y cuando no les convienen, no las cumplen. Sí, empezamos a preguntar, Ernesto, sí, realmente sí, claro, Naciones Unidas,
o los organismos de Naciones Unidas tienen alguna, de verdad, una posible injerencia o realmente forman parte también del esquema imperial en todo Mirá, yo sentido, creo que digamos. está en crisis, ¿no? El sistema de representación internacional. Lo hemos visto con lo que está pasando en esta pandemia, ¿no? Lo Sí. hemos visto hasta la Organización Mundial de la Salud, qué rol estuvo cumpliendo, ¿no? Entonces, creo que estos son momentos de mucha reflexión y creo que hay cuestiones que, bueno, estamos atravesando todavía la humanidad la pandemia, pero Claro. tiene que ver con empezar a discutir qué otro mundo queremos, ¿no? Entonces, todo está relacionado con todo, digamos, la lucha indiscutible de nuestro pueblo, de la recuperación de los territorios usurpados, porque la Argentina está usurpada, tiene más de 2 millones de kilómetros usurpados por una potencia colonial, pero también eso deriva a discutir las distintas posicionamientos y usurpaciones que tenemos en nuestro territorio continental. Ustedes, los habitantes de la Patagonia, lo sufren con lo que es todo el tema del problema de la extranjerización de la tierra. Exactamente. Con estos latifundios que digo, y esto hay que decirlo con nombre y apellido, lamentablemente en los ciclos neoliberales que hemos tenido de gestiones de gobierno en nuestro país, han ido en contra de los intereses de los argentinos, allá por los años 90. Digo, ni que hablar de la dictadura militar, ¿no? Vamos a ni que hablar de la dictadura militar. Y esa dictadura que, insisto, si ponemos, hacemos una línea de tiempo y hacemos una valorización de las peores consecuencias a través de los actos de gobierno que hicieron, bueno, uno de ellos fue la Guerra de Malvinas. A ver, nos embargaron el futuro los argentinos. Digo, antes de 1982 hubo negociaciones con los británicos. Estuvimos a punto de firmar acuerdos allá en la década del 70, mediados del 70. Había maestros argentinos, vuelos regulares del AVE, los habitantes de las islas no estaban ni siquiera reconocidos como ciudadanos británicos. Fíjense qué retroceso, Sí, porque después de esa guerra sí, multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados. No son las islas Malvinas, las Georgias, las Sandwich del Sur. Alrededor, discúlpame, sí. de las Islas Malvinas, en todas las 200 millas que pusieron como zona económica exclusiva en forma unilateral, ahí tenemos casi 500.000 de kilómetros cuadrados. Claro, es muy importante destacar esto, Ernesto, tal cual, que no son solamente las islas, digamos, las que están usurpadas y con todo inclusive con esto que comentabas hace minutos, de estas maniobras permanentes, ¿no? Claramente militares y que tienen que ver también, que inciden el tema de la producción, la explotación del mar argentino, son muchos elementos. Ernesto, quería consultarte si hay novedades con referencia a los juicios que se están sustanciando con referencia a las violaciones de derechos humanos allí por parte del gobierno militar y de las autoridades militares durante el conflicto. ¿Cómo van? Mira, digamos, ya el año pasado, nuevamente, hoy estamos en manos de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Particularmente de esta Corte Suprema de Justicia, y que nos tienen embretados a todos los argentinos. Hoy digo, digamos, si hay algún poder más desvalorizado en nuestro sistema, es el Poder Judicial. Hoy los argentinos dependemos de 4 personas que en forma autocrática se distribuyen el poder nada más ni nada menos que de la Corte Suprema de Justicia. No puede ser que es arbitrario que se siga sosteniendo esa conformación. Pero hoy llegamos nuevamente a la Corte Suprema de Justicia, un caso nuevamente, y esperemos que esto lo resuelvan rápidamente, porque encima estos señores no tienen plazo para... Hay causas de lesa humanidad que están dormidas hace años. Pero bueno, creo que está habiendo una reacción popular. Digo, el próximo 1 de febrero va a haber una manifestación. Hay una convocatoria, claro. Hay una convocatoria. Sí. Nuestro tema va a estar presente allí. Y entendemos que también este año se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas, pero son 40 años de impunidad, ¿no? Donde siempre sostuvimos que nuestro pueblo debe saber lo que pasó con sus soldados en Malvinas. Y entendiendo que también la Corte sabe que ya estamos en la instancia internacional, en la CIDH, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos han informado que este año van a dar tratamiento y a resolver el caso que está planteado en esa instancia, ¿no? Acá hay responsabilidades del Estado
por no haber investigado en tiempo y forma estas graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, hay no sé si recordás el otro caso que habíamos llegado allá por el año 2015, donde la Corte Suprema aplica este famoso artículo 280 que no decide nada. Nunca la Corte Suprema, esto para tener en cuenta porque hay usinas negacionistas que dicen que ya la Corte se expidió. La Corte jamás analizó la cuestión de fondo sobre esta cuestión. Y en el año 2015 tuvimos un respaldo en ese momento por la entonces Presidenta de la Nación, que se solidariza con los exolaconscriptos por esa resolución que toma, ese famoso artículo 280, que diciendo, bueno, si llega otro caso, analizaremos la cuestión de fondo, y no sé qué otros términos jurídicos planteaba, y es así que fuimos y recurrimos a la CIDH, con todos los elementos, con la cantidad de pruebas que tiene esta causa. En cualquier otro hecho ya tendríamos que haber estado en la instancia de juicio oral y con varios condenados. Estamos hablando de más de 200 hechos hasta el momento. Hay más de 150 militares imputados en esta causa. Estamos hablando de torturas, asesinatos, muertes por hambre, vejaciones, enterramientos, antisemitismo. Digo, no nos olvidemos que la guerra de Malvinas transcurrió y la atravesó el terrorismo de Estado. Digo, porque en estos 40 años vamos a escuchar otra vez tantos relatos de esa cultura que nosotros tenemos, esta cultura carapintada, ¿no? Con la cual, si digamos, quizás, bueno, hay muchos jóvenes que no vivieron en esa época, donde los militares siguieron condicionando a la democracia. Acuérdense lo que fue los alzamientos carapintadas en pleno gobierno del gobierno de Alfonsín, constitucional, que condicionaron a la democracia y que venían con esa bandera de los héroes de Malvinas. Se tienen que hacer cargo de lo que pasó en Malvinas, lamentablemente, ¿no? Porque si hay algo que no nos tenemos, hay algo, insisto, que nos alejó de Malvinas fue precisamente esa guerra. Y vimos también retrocesos en los últimos años, más que nada durante la gestión de Macri, que desordenó todo lo que habíamos ordenado de alguna forma. Hoy no hay ninguna agencia estatal que atienda las cuestiones de los exolaconscriptos y los civiles. Han militarizado toda la gestión nuevamente. ¿Se entiende? Sí, eso es un tema también que este gobierno tiene que resolver. Así es, claro, y a 40 años justamente. Ernesto, te agradecemos todo este tiempo y vamos a estar en contacto en breve para estar ahí siempre atento y sosteniendo la causa Malvinas y en este año particularmente. Muchas gracias, a disposición como siempre y todo un saludo a toda la comarca andina, lugar precioso que, bueno, también estas cuestiones del cambio climático tenemos que tenerlas muy presentes, como te decía, necesitamos pensar en otro mundo, ¿no? Porque si no estamos en riesgo, la humanidad está en riesgo. Así es. Muchas gracias, Ernesto, un abrazo. Buenos días. Ernesto Alonso, integrante del Centro de Excombatientes de La Plata, el CECIM La Plata. Bueno, justamente Malvinas, aquí todavía presente en nuestra mañana de Ventana Andina.